Bueno, ¿qué tal? Arrancamos con el evento de cine, taller de cine solidario, Luz, Cámara, Solidaridad. Estamos ahora en esta sala de Zoom en vivo con Axel Kuchevaski, que se sumó a esta iniciativa solidaria. Antes de arrancar con el taller, les queremos contar a quienes están acá en esta sala y a quienes vean esto luego grabado que Sonrisas es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja ya hace 17 años en Esteban Echeverría, buscando generar el marco para que un montón de niños, de niñas tengan una infancia digna y lleguen a su adultez con oportunidades. Ese es el concepto central de lo que hace Sonrisas, y lo hace con distintos pilares de trabajo, desde 3 centros sociales que tienen un montón de cosas muy lindas, que no voy a robarles mucho tiempo de este taller para contarles, pero que tienen que ver con un pilar de talleres educativos, un pilar de talleres deportivos, recreativos y culturales, capacitación en oficios para un montón de mujeres sostén de familia que son parte del abordaje familiar que hacemos, y también hay un gabinete profesional y un trabajo en red con distintas organizaciones que llevamos adelante. Eso es muy resumidamente la información de Sonrisas. Quien quiera y esté interesado en más datos, videos, carpetas, tenemos de todo. Como eso no es el motivo de la convocatoria, no queremos sacarles ni un segundo en eso, y agradecerles mucho que se hayan sumado a esto, que se hayan copado con esta idea de armar un taller de cine donde aprendamos cosas, donde interactuemos, pasemos un rato entretenido y también de esa misma manera de estar ayudando. Así que muchas gracias a los aquí presentes, a todos los que colaboraron pero no están hoy acá y lo van a ver en otro momento, y a todos los que hacen Sonrisas cotidianamente. Aprovecho para contarles que hace una semana fue la ceremonia y la premiación del premio Banderados, la designación del premio Banderados, de la cual participaron más de 800 organizaciones. En un primer filtro quedaron 800, después de esas 800 quedaron 8, y de esas 8 Sonrisa fue seleccionada y ganadora como la organización abanderada del año 2021, cosa que nos pone muy contentos porque valía nuestro trabajo, porque nada, nos da un empujón y una gran oportunidad de ayudar cada vez más y mejor. Y también por otra cosa que pasó que es muy linda, que el sábado fue la premiación, el lunes fue feriado, el martes estuvimos en el centro, llevamos los premios y en la misma comunidad, caminando por el barrio y paseando esos premios de centro a centro, nos llovieron los testimonios, las alegrías de las personas que viéndolo por televisión desde sus hogares, en las comunidades donde estamos, festejaron, como los hinchas de River habrán festejado acá hace poco, ver ahí en la tele a su organización ser premiada a nivel nacional. Así que eso también fue, creo, lo más lindo que nos dio el premio. Y sin aburrirlos más, Axel, gracias por estar acá, gracias por ayudarnos. Te dejo el micrófono y apago el mío para empezar a escuchar, anotar y agradecerte por sumarte a esta iniciativa solidaria que nos dejó una recaudación muy importante y que nos sirve mucho. Y agradecidos con vos y con toda la gente que hizo posible esto. Gracias, Axel. Bueno, primero, muchas gracias. Gracias por la convocatoria. No la convocatoria a mí, la convocatoria a la gente. Yo ayudo desde donde puedo. Físicamente, a la distancia, pues no estoy en Argentina. Yo vivo en Los Ángeles. Hay mucha gente que no le tengo que decir esto porque ustedes ven muchos cuadraditos y en esos cuadraditos hay amigos, familiares, conocidos. Así que, digo, no quiero decir el 50% de esta audiencia sabe exactamente qué voy a decir, pero casi. Digámoslo así. Así que bueno, pero más que nada, lo primero es agradecer a ustedes por sumarse y a todos por apoyar un proyecto, aunque sea una forma tan liviana como lo que estamos haciendo ahora, apoyar algo que es mucho más trascendente que hablar de películas o tomarnos un rato la tarde del sábado para, mientras algunos toman mate, otros tomamos café con leche, pero no importa, a eso voy. En realidad a mí lo que me gusta es, habiendo tanta gente, es charlar con ustedes, no necesariamente sentarme y hacer una ponencia de nada, porque si quieren les puedo hablar de mi experiencia como alguien que trabaja en el cine, o les puedo hablar de mi experiencia como espectador, pero en el fondo, una de las cosas que pasa con el cine es que es una travesía emocional. Nadie puede venir y decirte que una película es mejor que otra. En realidad, si a vos te gusta una película, es irrelevante que alguien te diga que es buena o es mala. Porque justamente, si te resuena emocionalmente, te puede resonar emocionalmente por millones de razones que no van de la mano con
lo que otro define como calidad. ¿Sí? Y le digo, a mí también me pasa como espectador que películas que yo sé que positivamente son o manipuladoras, o películas de trazo grueso, o películas que no tienen mucho vuelo, me encantan, porque me resuenan emocionalmente. Y al mismo tiempo hay películas que uno puede objetivamente decir, son películas sofisticadas, son películas con ideas elevadas, o con concepciones complejas, que no me tocan en lo más mínimo. Nada las hace buenas o malas, en realidad. Yo suelo decir, perdón que me autocite, porque suena horrible autocitarse, pero en general suelo decir que no existen las películas buenas o malas. Que eso es como una discusión que no tiene ningún fin. Es como discutir. Hay gente que le gusta el helado crema del cielo. A mí me parece un poco una abominación. Pero, pero bueno, hay gente que dice, sí, quiero una pizza con ananá. ¿No? Entonces, ¿desde qué lugar yo puedo decir que está mal que alguien coma pizza con ananá? El lugar que yo no comería jamás pizza con ananá, ni comería helado de crema del cielo. Digo, es una pavada, pero ustedes lo que es interesante esa pulsión que tiene la gente de tratar de definir lo que le gusta como bueno y lo que no le gusta, no le afecta como malo. Y en realidad no funciona de esa manera. Cuando nosotros hablamos de películas no es una ciencia exacta. Yo no puedo demostrar fácticamente que una película es mejor que otra. No tengo cómo. ¿Sobre qué lógica? Sobre los parámetros subjetivos. Entonces no lo puedo demostrar. Entonces, yo esta charla la suelo tener mucho, porque veo en las redes que la gente necesita reafirmar su posición. Es muy común que te digan, ¿viste tal película? Me pareció horrible. Bueno, está bien, yo qué sé. Crema del cielo. ¿Qué le puedo contestar? ¿Pizza con ananá? No puedo contestarle nada a alguien que está esperando que yo le diga, sí, tenés razón. Tu gusto es maravilloso y el gusto de los demás es un espanto. Y eso se traslada a ciertas batallas culturales que para mí son un poco ridículas. No hay una oposición entre la película que hace un director en el fondo de su casa con su cámara de video y una película de superhéroes que costó 200 millones de dólares. No existe una oposición entre esas dos cosas. La realidad es una complejidad. Todo convive. Todo convive. O sea, ninguna película mata a otra. ¿No? Las películas no es una batalla de películas de caras versus películas baratas. Es básicamente qué te afecta y qué no te afecta. Pero a veces sentís que existe esta batalla cultural donde hay gente que se pone del lado de una o de las otras películas. Y en las redes sociales lo veo todo el tiempo. En Twitter es para la migraña. Chicos, no tengan Twitter. Digo, a pesar de que muchos saben que esta charla existe porque la vieron en Twitter, no, es como es un mal compañero de aventuras Twitter, porque ves batallas campales acerca de cosas que son ridículas, ¿no? Todas las películas de superhéroes son iguales. No, no es verdad. El cine iraní es todo aburrido. No, no es verdad. Es más, es tan subjetivo eso que es un análisis estéril, digo. Es realmente estéril discutir en esos términos. Pero bueno, no sé por qué arranqué con esto, es porque me dio ganas. ¿Quieren que charlemos? Entonces siempre va a ser, por lo menos para mí, más enriquecedor que escuchar mi propia voz, que yo mucho no la soporto. Axel, ¿te puedo hacer una pregunta? Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, amigo querido? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Es verdad que yo coincido con vos en esta apreciación de que no hay una película buena y una película mala y que no se matan entre sí y demás. Desde el punto de vista, vos hablabas de las emociones, y que obviamente el contenido conecta con eso, pero obviamente que desde el punto de vista técnico, probablemente, desde el punto de vista de cómo se filma una película, digamos, seguramente o probablemente la que es más caro, la que digamos, difiere significativamente por medios y recursos puestos al hacer de la película, difieren, ¿no? Digamos, se genera una diferencia. Sí, objetivamente son productos diferentes. Correcto. Y eso puede seguramente influenciar en si una película, más allá del contenido, está mejor hecha que la otra, ¿no? Digamos, es como... Bueno, ahí es donde entra en lo relativo del análisis. Uno podría decir, una película fuera de foco es una película mala, si la concepción fuese pura y exclusivamente técnica. Y si yo te digo, el fuera de foco es una elección creativa,
entonces no es un error. Ujú. ¿El espectador puede saber si el fuera de foco es una decisión o no? No, no lo puede saber. No tiene cómo saberlo, porque no tiene forma de saber las intenciones del director a la hora de decidir que una escena esté fuera de foco. Uso ese ejemplo, pero podría usarte mucho. Yo esta discusión la tengo con mi hermano y mis hermanos, con Eric, todo el tiempo. Donde mi hermano compone música para películas y es como, y le gusta una escuela muy específica de composición de música de películas, que es una escuela muy clásica, la escuela John Williams, Jerry Goldsmith, ¿viste? Digo, un tipo de música sinfónica aplicada al cine. Cuando escucha algo que no es eso, le parece que está mal. Y mi discusión es, no es que está mal, es otra búsqueda. No todas las películas tocan la misma tecla, no todas las películas están en el mismo camino, no todas las películas piden los mismos recursos de la misma manera. Entonces yo ahí sí no es que te voy a discutir, Cristian, por el amor de Dios, no te voy a hacer eso, pero sí te puedo decir, pero esa no es la definición de una película que está bien o está mal. ¿No? Digo, por supuesto, hay una línea muy tenue que es cuando una película no se entiende, y no se entiende porque no se entiende el audio, y sí, tenés ruido en la comunicación, ¿no? Digo, lo que Saussure definía como el ruido en la comunicación, ¿no? Digo, sí, claro que lo tenés. La pregunta es si eso es una decisión o un accidente. Claro, gracias. No, igual podés seguir preguntando, yo no que te quería Después, interrumpir la pregunta después te voy a hacer mitad. 15 preguntas más, tranquilo. Yo tengo preguntas, Axel, también. A ver, vinculadas a lo que hacemos nosotros y vinculadas Sí. a veces a nosotros nos cuesta intentar expresar, explicar, transmitir cosas de las que pasan en los barrios. Algunas sentimos que son medio imposibles de transmitir. Y otras vemos que el recurso de la pantalla y de los videos y demás sirve. Y ahí te quería preguntar a vos. Y otras también, para lo que hacemos nosotros, ¿no? Vemos que también engaña. O sea, que a veces con el fin de mostrar desde lo audiovisual una realidad se termina en algún punto estigmatizando y demás. Total. ¿Qué se te ocurre a vos a nivel, digamos, consejos, o si se te ocurren películas documentales o lo que fuera vinculadas a las luchas contra la pobreza y la exclusión que podrías recomendarnos, o qué reflexión te merece algo así este comentario que te hago? Mira, yo tengo a mí algo que me pasa es que me molesta mucho cuando el cine hace una glamorización de la pobreza. Me molesta mucho, siento que es una posición paternalista. Cuando el cine se planta y te dice, toda la gente que no tiene recursos es buena, o toda la gente que no tiene recursos es buena de corazón, es no entender que en todas las capas sociales hay diversidad, básicamente. Luis Buñuel, que es un director español que hizo gran parte de su carrera en México, hizo una película muy brava sobre la pobreza, que es Los Olvidados, una película de 1950, que es una película muy descarnada sobre lo que la pobreza le hace a las personas, lo que la falta de recursos le hace a las personas. Y la hizo como respuesta a una película de Vittorio De Sica que se llama Milagro en Milán. Buñuel decía que odiaba Milagro en Milán porque, justo por decirlo en otros términos, glamorizaba el sufrimiento de la gente que no tiene recursos. Y en vez de plantearse algo que es real, el no tener acceso a la salud, a la educación, a lo indispensable, es un acto de violencia. O sea, es un acto de violencia social, pero lo es. Digo, las desigualdades son un problema. Cuando se glamoriza la pobreza, lo que generalmente pasa es que vos tenés a la clase media tratando de entrar en una zona de confort. Y espera, insisto, también cuando la clase media, porque la mayor parte de los cineastas son clase media o clase media alta, hacen películas donde toda la gente que está en un estrato social bajo son todos malos, también es lo mismo. No deja de ser el mismo problema. Y es no entender que, un poco lo que yo les decía, que en todos los niveles sociales vos tenés diversidad.
yo no te puedo decir, bueno, hay una discusión histórica acerca de si el cine tiene que ser didáctico o no. Si el cine tiene que, viste, ser como un maestro ciruela que te explica en el colegio cómo tienen que ser las cosas. A mí no me gusta mucho cuando el cine te explica cómo es la vida, porque siento que hay, de nuevo, ¿viste? Un elemento de subestimación de la inteligencia del espectador. El cine construye narrativa, antes que nada. Sobre todas las cosas construye narrativa. O sea, el cine no tiene la capacidad de que deje de existir la pobreza o que haya una mejor distribución de la riqueza. El cine no tiene esa capacidad. El cine lo que tiene es la capacidad de contar historias que cuando están bien contadas conectan emocionalmente y si con un poco de suerte disparan la reflexión y la discusión posterior. Pero eso con un poco de suerte. Entonces yo no le diría a alguien hacer una película sobre la riqueza, porque no existe una película sobre la riqueza, como no le diría a nadie hacer una película sobre la pobreza, que son conceptos un poco abstractos. En realidad vos te sentás y decís, voy a contar la historia de un tipo que un día le pasa esto y esto, o una mina le pasa esto y esto. ¿Viste? Digo, sí me pasó en películas en las que trabajé que tocábamos temas como la exclusión social y eran discusiones muy largas. Yo fui productor de La Patota, la película de Santiago Mitre que ganó el Festival de Cannes. De hecho, yo le llevé el proyecto a Santi. Y era una discusión muy profunda, porque nosotros decidimos hacer una nueva versión, una remake, de una película de Daniel Tiner de 1961, que es protagonizada por Mirta Legrand, Alberto Argibay, Walter Vidarte. Es una película que yo vi de adolescente y me había impresionado mucho. Y cuando nos sentamos con Santi Mitre a trabajar la película, a trabajar esta idea, que es básicamente contar los efectos destructivos de una violación. Nosotros hicimos esta película 3 años antes que empezara el movimiento Me Too. Y se estrenó una semana después de la primera marcha del Ni Una Menos. Pero no porque nosotros teníamos la bola de cristal, sino porque es el zeitgeist, son los temas que están circulantes en términos sociales. O sea, la violencia contra las mujeres estaba circulante. Nosotros hicimos una película porque era un tema que nos resonaba, ¿viste? Digo, y los engranajes del universo hicieron que fuese simultáneo con otra gente hablando, discutiendo y reflexionando sobre lo mismo. No porque tenemos un superpoder. Y era interesante porque en la versión original es la historia de una maestra del conurbano que es violada por sus alumnos. Pero sus alumnos se dan cuenta después, les cae la ficha que violaron a la maestra pensando que estaban violando a otra chica. No, es tremendo. Digo, yo lo cuento, es tremendo. Nosotros, a mí me gustaba la idea de volver sobre esta película y repensarla, pensarla en términos contemporáneos, porque sentía que, ¿viste? Digo, que era una muestra de lo poco que había avanzado la sociedad desde 1960 hasta cuando empezamos a trabajar, que habrá sido 2012, 2013. ¿Viste? Digo, habían pasado 50 años y estos temas no se habían. La violencia contra las mujeres no había desaparecido como tema. Pero en la versión original había una cosa muy rara de estigmatización, ¿viste? De estigmatización social por el grupo al que pertenecían los alumnos. Entonces, para nosotros esa fue como un gran tema de discusión. ¿Cuál es la clase social? Necesitamos que cada uno de este grupo sea identificable y no sea una masa sin nombre, que tengan situaciones personales muy diferentes, ¿viste? Digo, pero no, porque sentíamos en el proceso que nosotros no podíamos jugar ese juego que generaciones anteriores sí habían jugado, de pensar en otras clases sociales como el otro, como un peligro, como una amenaza. Digo, que es algo que vos ves mucho en el cine y en la tele. El otro, es ese tipo que viene de otro lugar, o tiene otro acento, o tiene otra tez, ¿viste? Digo, y que no es parte, y que es una amenaza. La discusión, Axel, ¿por dónde iba? O sea, vos ¿estaban de acuerdo en ese concepto o había gente que quería...? Bueno, no era una discusión, era una reflexión. Nosotros lo que queríamos es que esta película que se llamaba La Patota, como se llamaba el original, La Patota no fuese justamente una masa amorfa, de tipo sin identidad,
que el otro no tuviese historia, no tuviese motivaciones o no tuviese conflictos. ¿Viste? Y de hecho lo que hicimos fue en esa patota diferenciar mucho qué le pasaba a cada uno de los 5 miembros de la patota que violaban a la protagonista. ¿Viste? Digo, o sea, había una situación de sometimiento del líder hacia los otros, había una rivalidad con otro, había un personaje que para mí era el más lindo de todos, que es un pibe que era parte del grupo y no era parte del acto violento, y que vos durante toda la película veías que el pibe era un dibujante alucinante, que dibujaba y dibujaba, y era como una idea muy, muy, muy bien armada por Santi, de preguntarse qué hubiese sido la vida de este tipo si hubiese estado en un lugar con recursos, si hubiese podido elegir, en vez de que se lo lleve puesto un prejuicio social o una acción grupal criminal o nefasta, digo. A mí me parecía interesante eso, ¿viste? Decir, bueno, a ver, hagámonos esta pregunta, en vez de pensar todos son todos iguales, que era lo que hacía la película original. ¿Viste? Digo, o sea, de última me parece que, ¿viste? Digo, que yo no le puedo pedir al cine que solucione un problema de tensión social, sí le tengo que pedir al cine que ¿te vas a meter con ciertos temas? No, como mínimo reflexionar. Como mínimo reflexionar antes de meterte con ciertos temas. Hacer los deberes. Nosotros estuvimos en esa película con Santi 2 años y medio trabajando hasta que llegamos a la película que la gente vio. Y 2 años y medio donde una de las cosas más difíciles fue hablar con muchas chicas violadas para entender si estábamos siendo justos, consecuentes con la realidad de lo que estábamos contando. ¿Viste? Sobre todo porque, lo vuelvo a decir, porque si bien éramos un equipo de varones y mujeres trabajando, había un director varón y 2 guionistas varones. Hoy esa película, yo claramente hubiese tenido guionistas mujeres, no como en ese momento. O sea, hoy cuando trabajo en un proyecto que tiene que el punto de vista es punto de vista femenino, no quiero que la escriba un varón. Porque me parece, viste, que es como que los varones arrancamos con un montón de supuestos sobre el mundo femenino. ¿Viste? Digo, o sea, es una boludez. ¿Viste? Digo, o sea, y así me pasa cada vez que tocamos un tema. ¿Viste? Cuando vos te metes en una película sobre un tema particular, estás buscando que quien la escriba y quien la dirija tenga una afinidad particular con el punto de vista. Y que lo buscas mucho. Ayer terminamos de rodar una película en Grecia, perdón que les cuente esto, dirigida por Lucía Puenzo, la directora de Guacolda, XXI, yo soy amigo de Lucía y fui productor de Guacolda, y venimos trabajando hace rato. Esta película es una película sobre un caso de abuso sexual que hubo en el equipo olímpico de clavadistas mexicano. La protagonista de la película es Carla Souza, que es la mayor estrella del cine mexicano de los últimos 10 años, haciendo justamente de clavadista. Y a diferencia de lo que hubiese pasado hace, no sé, 5 o 6 años, 4 guionistas mujeres, una directora mujer, la mitad del equipo de producción somos varones, la mitad del equipo son mujeres, ¿viste? Digo, pero es que, porque ese es porque es lo lógico, porque es lo orgánico. O sea, es tremendo, yo qué sé, a mí me da vergüenza cuando miro hacia atrás y digo, la cantidad de veces que tenía que haber hecho esto antes y no me di cuenta que lo tenía que hacer así. Pero bueno, yo qué sé, vamos aprendiendo. Perdón, me dejé llevar con esto. Gracias. Gracias, no, interesantísimo. Seguiría. Ojalá a ver quién más se suma, Mónica, ahí. Sí, quería hacerte una pregunta, Axel. Sí, Mónica. Bueno, justamente hablando de subjetividades y este tema de la estigmatización. Yo personalmente, mira, estoy por cumplir 60 años en enero y viví toda mi vida en un barrio, que quizás ni siquiera lo escuchaste nombrar, llamado Oxud, dentro de Avellaneda. Bueno, voy a saber, sí, ¿me estás diciendo en serio? Sí, de Oxud, de las Torres. Yo vivo en California, pero nací en el hospital italiano, no tengas... Bueno. No, pero viste que hay gente que le dice Oxud y te dice, ¿y eso dónde está? Entonces, ¿cómo no voy a saber tanto? Obvio. Bueno, estoy justo en diagonal, en las Torres, en diagonal al peaje. Y te imaginas que, bueno, todo lo que estás nombrando, a mí, con la edad que tengo, te imaginas que vivo viendo cine argentino, así que lo amo profundamente, me encanta.
Y vos sabés que justamente a raíz de la estigmatización de la que vos nombrás, este es un barrio tan complicado a veces, y yo en los 60 años que vivo acá jamás, nunca tuve un problema. Y sin embargo, hoy por hoy veo cómo fue modificándose, y vos querés mostrar un poco estas realidades. Yo me dedico a la estética oncológica. Soy voluntaria del Hospital Curí, de los hospitales, ahora estamos suspendidas, pero me dedico a ayudar a las mujeres que sufrieron mastectomías y, bueno, tenemos todo un trabajo a nivel nacional en red, trabajando sobre estos temas, pero además me meto en otras cosas sociales, me fui a la marcha de A21 sobre la trata de personas, estoy colaborando con la gente de Vida Solidaria. Hay tanto para hacer, hay tanto que uno no termina. Y vos, por ejemplo, querés no sé, un tip, porque vas, por ejemplo, a Instagram y te dicen en los reels o en los carrusel, te dicen, si querés que no sé, tu publicación se vea, hace esto, aquello, como una fórmula mágica que me da la sensación que justamente con las subjetividades que estamos hablando, no funcionan. Entonces decís, ¿cómo yo le muestro a la gente? Hoy hice un vivo, por ejemplo, desde mi Facebook, porque dije, voy a salir así, a cara lavada, porque necesitamos insumos, necesitamos pelo. Vos, por ejemplo, yo tenía el pelo largo porque me lo dejo largo para donarlo. Y muestro la foto y la gente dice, ay, pero no hay que mostrar. Pero si yo no te muestro, ¿cómo vos vas a seguir mi ejemplo? ¿O cómo hago para que vos entiendas cómo está funcionando? No te muestro para que me aplaudas, no me interesa. Quiero que sigas el ejemplo. No sabés cómo hacer las cosas, no encontrás una vuelta a toda esta Bueno, situación. viste cuando yo decía lo de Twitter, yo soy usuario de redes, digo, uso Twitter hace 10 años, cuando Twitter era una red mucho más chica y había muchas menos personas, y la gente publicaba cosas sin darse cuenta que era un foro público. Entonces hay gente que cuando va hacia atrás y mira lo que publicó en los últimos 10 años, ¿viste? Después dice, no, ¿cómo pude publicar esta animalada? Y es porque al principio vos creías que solo le hablabas a la gente o a una extensión de la gente que te rodea. Lo mismo con Instagram y Facebook, donde decís, bueno, somos todos amigos. No, no funciona así. Lo primero que tengo que decirte una sugerencia, y esto también tiene que ver con mi vida pública. Digo, yo empecé a aparecer en cámara, a trabajar en televisión en 1995. ¿Viste? O sea que ya estoy llegando a 3 décadas de salir en cámara. De salir en cámara profesionalmente. Hay un punto que tenés que desconectar, porque todo el mundo tiene opinión. Miren, o sea, hay una frase, si me dejan ser un poco guaso, espero que no se ofendan con lo que voy a decir, pero un conocido mío decía, ¿viste? Que las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno y no quiere decir necesariamente que sea bonito. Cuando vos estás expuesto, y cuando vos decidís, como esto que decidiste hacer en Instagram, exponerte, estás al desnudo, en carne viva, y todo el mundo puede opinar. Entonces la única forma de no volverse loco no es silenciando, porque se trata de silenciar, sino escuchar a quien te resulta relevante la opinión. Lo demás es ruido. Si vos me preguntás, y por lo menos basado en mi experiencia personal, para mí, como la conexión emocional es la base, y vos estás contando en primera persona, no estás contando abstractamente. Digo, eso es lo que vale. Incluso la persona que se te ofende conectó emocionalmente. O por decir de otra manera, el odio es un sentimiento muy profundo. Cuando alguien te odia, ganaste vos. ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, te tendría que preocupar el que te ignora, no el que te ama y no el que te odia. No, Porque gracias a Dios, lo único que me dijeron es que si me iban a hacer un corte de pelo, que tuviera en cuenta que tenía la cara muy redonda. Y yo le dije, bueno, que me quería parecer a María Elena de los Sargentos. Está bien. no Me entremos ahí, corté les el pido pelo por para el otra. amor, no entremos en esa zona, por el amor de Dios. Terrible. No entremos. Yo te diría que, bueno, digo, por lo menos la cantidad de... O sea, me pasó el día que ganamos el Oscar con El secreto de los ojos, estábamos acá en Los Ángeles y fuimos a festejar todo el equipo que estaba en Los Ángeles a un hotel, el Standard, que cerró el año pasado. Un hotel muy lindo que estaba en Sunset Boulevard. Y se coló en nuestro evento un chabón que yo conocía. Y estábamos en una mesa y el pibe
cara dura, dice, no, yo lo felicito por el premio. No era mejor que las otras películas. Que es el comentario más argento que me dijeron en mi vida. Yo, ¿sabés qué dije? Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Y entonces agarré el Oscar, lo di vuelta, se lo puse cara a él y dije, decíselo a él. Porque era tipo, y van a opinar, siempre van a opinar. Y siempre va a haber gente que le parezca un horror lo que uno haga. Lo que sea que hagas, ¿entendés? Entonces, liberate de eso. Porque si no, no vas a poder hacer nada. Bueno, para mí es, si tu objetivo final es conectar con la gente y lograr que la gente entienda la búsqueda que ustedes están haciendo de este proyecto. Pero, ¿sabes qué? Que se compren una vida. No te preocupes con la gente. Claro, con el troleo en redes. Sí. Hay gente que vive de eso, que su vida es eso. No, olvídate. Hay que agradecer. Yo te digo, buena onda, hay que agradecer a todo el mundo. ¿No te gustó la película? Buenísimo. Yo qué sé. Yo trabajo, ¿entendés? Digo, trabajás para hacer una película, trabajás entre 2 y 3 años. Y a veces que hay gente que viene impunemente y te dice, che, tu película es una garcha. ¿Qué? A mí no se me ocurriría ir a una exposición, ver un cuadro y decir al pintor, el rojo no funciona, en verde hubiese estado mejor. Pero sí, hay gente que funciona, ¿viste? Es así. Sí, en el imaginario de uno no funciona así. No, vos no lo harías, yo qué sé, no lo pensás en esos términos. Podés decir me gusta, no me gusta. Tal cual. ¿Viste? Digo, pero bueno, yo qué sé, con eso hay que convivir. ¿Qué vas a hacer? Yo me acuerdo en cierta oportunidad. Hola Beatriz. Hola, tía Beatriz. Hola, sobrino. Claro. En una reunión en la casa de Caracas, y no me acuerdo de qué película que te empecé a decir, porque esto, porque aquello, esa película que no me gustó, y vos dijiste, me vale, porque si te dio tanto para hablar. Claro. Y aprendí un montón, y creo que con la patota me pasó lo mismo, ¿no? Pero que aprendí mucho cuando me dijiste eso, porque si vale de conversar tanto sobre algo, ya valió. No, y además, déjame te digo algo, muchas veces nosotros hacemos testeo de las películas, proyectamos las películas para una cantidad de público antes de terminarlas, para ver qué pasa con la audiencia, si tenemos que cortar escenas, achicarla, si hay algo que no se termina de entender. Son ejercicios que hacemos siempre. Y cuando la gente ve esas películas, pues a veces un público de 20, 30 personas, le damos un formulario, donde le preguntas, ¿qué te pareció tal personaje? ¿Qué te pareció tal personaje? ¿Qué te pareció el final? ¿Recomendarías las películas? A veces esos cuestionarios son útiles y a veces no, pero el ejercicio lo haces igual. Y muchas veces, sistemáticamente, la gente reacciona, los espectadores de esos testeos reaccionan muy fuerte hacia los personajes, hacia los villanos. Como si te dijese, ¿te gustó el personaje de Darth Vader? No, me parece malísimo. ¿Te gustó Hannibal Lecter? No, me parece malísimo. Y vos te das cuenta que la gente no está diferenciando a la construcción, un actor que lee un texto y un director que hace una puesta en escena para crear un personaje, sino que reaccionan al personaje. Entonces digo, muchas veces cuando vos haces una película que va a lugares muy incómodos, La Patota, Animal, películas así, películas en las que he laburado, vos ves lo que le pasa a la gente. La gente, los espectadores, es un sacudón, porque normalmente lo que los espectadores buscamos en el cine es reafirmar nuestro punto de vista. La zona de confort es reafirmar nuestro punto de vista. Que te digan básicamente algo parecido a lo que ya pensás. ¿Viste? Ganan los buenos, pierden los malos, hay una justicia en el tercer acto de la historia, se resuelve un problema, se restituye un orden particular, cosa que la vida real no tiene, tía. O sea, no es así. La vida real ganan los malos, no se restituye el orden, muchas veces no hay finales felices. ¿Viste? Pero cuando lo ves en una película, eso mismo te genera una reacción muy visceral. Muchas veces cuando la gente discute las películas, no está discutiendo las películas. Está discutiendo si una película desafía su punto de vista, está discutiendo si una película lo sacó de su zona de confort. ¿Entendés? Digo, me parece que va mucho por esos lados. Yo trato de diferenciar cuando la gente habla de una película, sobre todo una película en la que yo trabajé,
Si lo que le está pasando es, no me gusta como hecho narrativo, o no me gusta el lugar donde subjetivamente o emocionalmente me deja, que son dos cosas distintas. ¿Viste? Muchas veces cuando la gente dice, tal película es mala, un poco volviendo a lo que decía antes, tiene que ver con cómo sacudió tu zona de confort, no con la narrativa de la película. Cuando se filma, cuando se hace una película, Sí. y realmente los que hacen quieren sacar a los espectadores de la zona de confort, y vos decís que obviamente no es el objetivo de educar, pero sí transmiten ideología, transmiten valores, y eso está jugando. Sí, yo más que valores te diría, a ver, no hay ningún acto humano que no tenga política, que no tenga ideología. Ningún acto humano no tiene política y no tiene ideología. O sea, sobre todo los actos creativos. Los actos creativos están sostenidos desde un punto de vista, y el punto de vista tiene una carga de experiencia, tiene una carga ideológica, ¿viste? Digo, la historia que cuentes, como la cuentes, siempre va a tener una mochila. Sí, yo no te puedo decir, lo que no creo es que el cine o las series tengan la obligación de tener una moraleja al final, cual episodio de He-Man, donde He-Man apareció al final y decía, niños, miren a los costados para cruzar la calle. ¿Viste? Digo, o sea, y no creo que tengan de nuevo la capacidad de educar. Yo eso sí no lo creo. Me parece que, y además, pedirle al cine que eduque es como una locura. ¿Viste? El cine está hecho a veces por gente que no. Yo no le diría nunca que eduquen a mis hijos. Pero además, el entretener vale también. Pero me preguntaba sobre esto y también me preguntaba sobre, bueno, qué pensás de los documentales en ese sentido. Pero lo que pasa es que hay una. Los documentales en realidad son obras ficcionales. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Cuando vos filmás algo, claro, vos filmás algo, estás eligiendo omitir todo lo que está fuera de ese recuadro. En esa elección estás ficcionalizando. Es decir, la realidad te engloba, no es un rectángulo. Sí. Todo lo que está fuera de campo es todo lo que vos decidís no mostrar. En esa decisión estás construyendo una ficción. La que sea, digo. Entonces el documental tiene punto de vista, tiene arcos narrativos, tiene personajes que llevan hacia adelante la acción dramática, igual que una ficción. Igual que una ficción. Lo digo habiendo hecho documentales, de hecho, justo en este momento estamos haciendo un documental, una serie documental para Discovery. Lo ves todo el tiempo, donde decidís, es tan importante lo que ponés como lo que omitís. La idea de que los noticieros son una ventana a la realidad, bueno, se ha llevado a zonas espantosas. Los noticieros no son una ventana a la realidad, los noticieros son una construcción discursiva. Ahí hay un canal de televisión, hay un gerente general del área de noticias que está decidiendo hacer foco en algo, omitir otra cosa, meter temas en agenda. Digo, te pasa un poco de eso. Para mí los documentales no se van de la lógica de la ficción, están en el mismo lugar. Siempre está la mirada subjetiva del que lo hace y del que lo mira. Sí, en realidad cada día que pasa yo estoy más convencido que el cine y las series, el núcleo central es el punto de vista. Que todo pasa por el punto de vista. Que vos podés contar la misma historia con los mismos actores, la misma escenografía, rodar al mismo tiempo y con dos puntos de vista diferentes y los resultados son completamente distintos. Esencialmente. Y te lo digo por cosas que me fueron pasando recientemente, justamente con esta serie documental. Eso, no puedo decirles todavía qué es, porque no lo puedo contar, pero es sobre un hecho histórico muy fuerte, pero en vez de ir por los puntos de vista que habíamos visto todo el tiempo, encontramos un punto de vista fresco. Y es otra historia, es como si vieses una historia que viste millones de veces, es como si vieses una historia nueva. Porque el punto de vista no está contaminado, porque no es todavía un cliché. No digo, si alguien te dijese, no sé, vamos a contar, quiero hacer una analogía que nos sirva. Imaginen que en vez de contar, que contamos el atentado de las Torres Gemelas, no de los bomberos, no de los policías, no de los políticos, no de las fuerzas de seguridad, sino
de un tipo que vivía en la vereda de enfrente. Y no arrancás contando el avión, que no sé qué. O peor, no. Contás el atentado a las Torres Gemelas desde el lado del tipo en el aeropuerto que le pincha los tickets a los que suben al avión. Es otra película. La de los bomberos, el edificio que se cae, la viste millones de veces. Pero la del tipo que entra en la computadora, busca los asientos, mira el nombre, va viendo a la gente que entra, esa no la viste. Bueno, con lo que estamos hablando me pasa algo así. Encontramos un punto de vista nuevo, que no tiene nadie. Y es como si abrieses ¿viste? Es otro mundo. Para mí es la reafirmación de esto, de que lo que te cambia el cuento es el punto de vista. Axel, Sí, Cris. voy por la segunda pregunta. ¿Hay alguna, y te traigo más si querés, al corazón de un taller de cine, digamos, ¿no? Me parece, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Vos crees que hay alguna manera, o una mejor o peor manera, o más directa o menos intervencionista desde un lugar individual para aprender a hacer cine? ¿Hay como un camino formal que vos decís, che, Cristian, mira, la verdad, tenés que hacer esto, Pasa es que para ser medianamente exitoso o para... Yo solo te puedo hablar de mi experiencia personal y yo soy una negación constante de todo lo que te van a decir todos los demás. Porque yo no fui a la Universidad de Cine a estudiar cine. Yo no fui a la FUC. No fui a la ENERC, que es la Universidad de Cine del Instituto de Cine, la Escuela de Cine del Instituto de Cine. Yo no hice el curso de crítica. Yo entré al cine desde otro lugar que no se parece al de nadie. Digo, pero no lo digo de un lugar de haber inventado nada, sino yo fui llegando desde otro lugar, ¿viste? Digo, búscame conocerlo, ¿sabés? Yo estudié redacción publicitaria porque cuando terminé la secundaria, el cine que yo quería hacer no se hacía en Argentina. Se hacía un cine que a mí no me interesaba. Un cine declamatorio, baja línea, con el dedito así, ¿viste? Con una cantidad de clichés. No había una ley de cine, por lo tanto se producían 10 películas por año. El cine argentino estaba pasando su peor momento histórico, ¿viste? Y decía, bueno, ¿a qué me puedo dedicar para eventualmente filmar? Y decía, bueno, si estudio publicidad, eventualmente se me va bien, voy a escribir spots publicitarios, que es lo más parecido a una película corta, ¿viste? Y ni siquiera se me ocurría pensar en que podía escribir guiones de televisión, porque la tele que se hacía eran tiras diarias, eran novelas de Andrea del Boca, que era una cosa que a mí no me interesaba nada. No nada en contra de Andrea del Boca, a mí no me interesaba, ¿viste? Y hice un camino muy extraño, porque estudié redacción publicitaria, fui redactor freelance, tuve un videoclub, ¿viste? Digo, y un día dije, quiero hacer una revista sobre cine, y como no tenía plata, fui a un programa de preguntas y respuestas a contestar para tener plata y sacar una revista, ¿viste? Yo sé que suena medio surrealista, pero a mí me pareció, bueno, ahí hice lo que tenía que hacer, dentro de lo legal. ¿No? Digo, no es que iba a vender las córneas de nadie, ni los órganos del mercado negro de órganos, no, digo, dentro de lo legal hice todo lo que podía, ¿viste? Y a partir de ahí empecé a trabajar en televisión, porque presenté la revista en un programa de cable, el que era el productor del programa de cable también era el programador de los canales de cablevisión en esa época, y me dijo, ¿vos querés hacer un ciclo de películas? Y dije, yo soy cara dura, le dije, sí, pero si puedo elegir qué películas ponemos al aire. Yo si hubiese sido ese tipo, no me abría la puerta, pero bueno, me abrió la puerta. Y a partir de ahí empecé a hacer entrevistas en cable, empecé lentamente a trabajar en televisión de aire, haciendo programas, haciendo columnas de cine en programas y eventualmente teniendo un programa de cine en América 2, en el canal, sacando mi propia revista sobre cine, y de golpe terminé en Telefe, estando en el departamento fílmico, donde se compraban los derechos de las películas y las series, y lentamente empecé a proponer cosas, pero de denso, nada más porque soy una persona densa. ¿Viste? Digo, solo por eso. Y escribí La Niñera y Casados con Hijos, llevé pilotos como Los Simuladores o Todos contra Juan, por contar algunos, El Muro Infernal, algunas cosas así que me divertían.
Y eventualmente un día vino un amigo mío, Juan José Campanella, y me dijo, trabajemos juntos. Y ahí me volví productor. O sea, yo me volví productor después de 10 años de trabajar en tele, de escribir ficción, de escribir cosas periodísticas, de hacer cosas muy diversas. No, o sea, no es, viste, es ecléctico barra esquizofrénico. No, yo no tuve la educación formal que tiene la gente que quiere hacer cine en la Argentina. Vengo de otro lado, mi historia es otra. Sí. Sí, habla bastante de emprendedurismo también, ¿no? De tu parte. Caradurismo, dijiste. No, caradurismo es otra cosa. Además, lo No, podría, bueno, lo podría agregar como calificativo, pero en este foro no creo que me parezca apropiado. Yo no lo vivo como un insulto cuando explico esto. Un chiste. Es un superpoder, no un insulto. Pero, a ver, más allá de que tu camino fue distinto, para decirlo de una manera, distinto al formal, ¿sí? Tampoco podés decir, o estás parado en el lugar de reniego de este otro camino, ¿no? Digamos, no, porque tengo muchísimos amigos que tuvieron una educación formal en Argentina, ni te digo acá en Estados Unidos, donde realmente está mucho más institucionalizado, porque, de nuevo, digo, en Argentina yo no me animo a hablar de la industria audiovisual, puedo hablar del sector audiovisual, acá sí puedo hablar de industria. Acá en Inglaterra la gente estudia y tener un título termina sirviéndoles para trabajar en el cine. En Argentina, tener un título te sirve como un ejercicio, pero no es que alguien te dice, no, si querés dirigir necesito que me traigas el diploma. O si no tenés diploma no vas a dirigir. Pero sí tengo muchos amigos en Argentina que su formación no quiero decir, sí, tienen formación académica, tipos como Damián Cifrón, Pablo Trapero, Lucía Puenzo, Daniela Gossi, muchos de los directores, Lorena Muñoz, con los que yo trabajo, tienen una formación académica. Lo que pasa es que el cine te exige horas de vuelo. El cine y la producción te exige horas de vuelo. Entonces me parece que la educación formal te sirve para adquirir horas de vuelo, no necesariamente elementos teóricos. ¿Viste? Digo, así también hay gente que sale de estudiar carreras audiovisuales y, ¿viste? Digo, y no tienen ningún talento particular, pero tienen un diploma y no se convierte en ninguna película o serie de televisión interesante. Es esto. De nuevo, no es medicina. Vos querés operar a alguien y tenés que tener un título para abrirle el esternón a un tipo. Y el otro problema también, insisto, la otra realidad es, de nuevo, todo el mundo tiene un televisor en su casa, todo el mundo fue al cine alguna vez, todo el mundo opina. Sepan o no sepan, tengan formación o no tengan formación. ¿Viste? Y entonces, cuando laburás de esto, frente a eso tenés que decir, es la democracia. Estamos en democracia, como decíamos en 1984. Estamos en democracia. Y sí, es así. Cualquiera puede opinar. Pero así como cualquiera con talento, sin una formación, puede tratar de hacer una película y eventualmente hacerla. De última, lo que yo le digo a la gente que está estudiando cine es, esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. No es el que llega más rápido, es el que se sostiene en el tiempo. No sé cómo aplica a mí eso, me deprime un poco, pero bueno. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, estoy nervioso. Dos preguntas. No, tranqui. Bueno, relacionado a esto, yo soy actor y desde hace un poco tiempo empecé a estar detrás de cámara, todo muy independiente, haciendo cine de terror. Sé que yo te veía Terrormanía por Telefe. Gracias, divirtiéndome. No me quiero imaginar, tenías 7 años y viste La novia de Chucky, me siento culpable de... Sí, tengo 29, así que más o menos, sí, yo fanático. O sea que básicamente te arruiné la infancia, te pido disculpas a todos. No, adoro el cine. Cuando era nene le tenía miedo, pero después cuando ya entendí que era ficción, digamos, dentro los de 20, todo, 21... favorito, ¿no? No, sí, La novia de Chucky, la de Frankenstein de Robert De Niro. Sí. Pasaban todas esas películas. Me divertía, te juro que me divertía mucho, Luis. Creo que hice 3 años. Lo hacíamos en los veranos, cuando Telefe se quedaba sin guita para programación en el horario central veraniego. Sí. Entonces metía
Te cuento una infidencia de la época esa de programación. Canal 13 tenía estipulado los horarios en horas pares. Entonces tenía una película a las 2, 4, 6, 8, 10. Y nosotros lo que hicimos fue cruzarlos. Empezamos a programar cruzando los horarios. Los Simpson iban, poner de 12 a 3. Entonces los mataba porque el público no se iba nunca hacía zapping. Se quedaba, entonces Terrormanía iba de 11 a 12 y media, pues generalmente películas cortas, y era parte de ese corrimiento de toda la programación que pobre Walter Sequeira, que programaba las películas en el mismo horario que programábamos nosotros, lo matábamos, pobre Walter. No, sobre todo con los Simpsons lo hacíamos pelota. Después nos empezamos a zarpar y clavamos 6 horas de los Simpsons, ¿no? Claro. Perdón, me fui por las ramas. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí. No, pero está bueno. Bueno, y recién quería saber cómo lleva un producto independiente a una productora que la produzca, digamos. El guión o la idea ya hecha. Voy por partes. Sí. Te puedo hablar de mi experiencia siempre, ¿ok? No te voy a armar reglas porque no creo que existan, ni creo que yo sea la persona si existen para ponerlas en movimiento. A mí me pasó de ver cortos de alguien y empezar a trabajar con alguien porque vi cortometrajes. Me traes un guión y es un primer guión y no es tan fácil que lo lea. Por un montón de razones. Porque un guión no termina de explicarte el talento de una persona. ¿Viste? Un guión es como un mapa, o como un plano de una casa, no es ni la casa ni el destino. ¿Viste? Digo, te sirve para entender un poco si esa persona sabe contar o no, pero con cortos sí me pasó. Estoy trabajando con un director venezolano, Juan Abella, que había hecho dos cortos muy buenos acá en Estados Unidos, estaba estudiando cine acá, y empezamos a trabajar una película. Y desde que empezamos a trabajar en esta película, lo contrataron para dirigir una serie norteamericana, The Blacklist, con James Spader. Porque les pasó lo mismo que me había pasado a mí. Vieron los cortos y les pareció que estaba buenísimo. Andy Muschietti, que dirigió It 2 y ahora está dirigiendo The Flash. Andy había estudiado en la FUC, hizo un par de cortos muy buenos. Vivía de la publicidad en Barcelona con su hermana Bárbara, que es su productora. Y un día hizo un corto de terror que se llama Mamá. Ese corto se lo mandaron a Guillermo del Toro, y Guillermo del Toro lo vio y dijo, acá hay una película. Ese tipo de cosas pasan. Es más difícil que te pase con un guión. Un guión exige cierto grado de imaginación por parte de quien lo lee. Un corto es muy concreto. Entonces, si alguien tiene ganas de hacer ese paso, yo lo primero que le diría es que antes de tratar de hacer una película, un largo, digo, que vaya con cierta gradualidad. ¿Viste? Hacer primero un corto, o varios, hasta que le encuentres la fórmula, hasta que le encuentres la mano y hasta que encuentres tu voz propia, porque ese es uno de los temas. Una voz personal, algo que haga que lo que vos haces no se parezca a lo que hacen otros. Tengo una identidad propia, que es lo que llama finalmente a mí, y creo que es lo que le pasa a otros, es lo que me termina llamando la atención. La idea de, tengo un proyecto, le toco el timbre a una productora grande argentina. En Argentina no hay productoras grandes. La productora más grande tiene 6 empleados. O sea, viste, digo, hay como mucha fantasía. No hay productoras grandes. Hay productoras chicas y productoras más chiquitas todavía. Pero no hay productoras grandes. Y te digo, y en general, en todas partes, o sea, nuestra productora, en términos reales de empleados, somos 3 personas. Está bien, digo, 2 en Inglaterra, yo estoy acá, y el resto del tiempo contratamos gente para trabajo específico. Ponele, cuando tenés que hacer una película, se contrata un productor, lo que se llama un line producer, un jefe de producción durante el periodo de la película. Pero no somos 20, esa fantasía de que abrís una puerta y hay 40 mesas una al lado de la otra. No pasa eso. Y en Argentina mucho menos. Entonces, si tuviese que decir algo, para mí es jugar primero. Jugar primero hasta que digas, tengo algo.
Y cuando tengas ese algo, que es un corto, lo que sobre todo en cine de terror, si nos interesa cine de terror, y empezamos a mandarlo a festivales. Y empezamos a verlo en festivales. ¿Viste? Digo, porque eso sí lo vi muchas veces. Gente que dio el salto muchísimas veces, de corto a corto que circula en festivales, a partir de que el corto funciona, conseguir financiación, porque los que vieron el corto te dicen, si haces una película yo te la precompro o te financio una parte. Esa es como mi recomendación. Genial, muchas gracias. No, por favor, no, gracias por la pregunta. Otra pregunta es, ¿qué opinás? Sé que te gusta el cine de terror, bueno, Terror Manía. Mucho. ¿Cómo ves el crecimiento, no sé si en el mundo o si querés hablar solamente de Argentina, del cine el cine de género, el cine de terror, desde Narciso Ibáñez Menta hasta, digamos, qué cambio viste y esas cosas? Gracias. Es una cosa rápida. Para mí el terror es mi género favorito, es uno de los dos géneros que más me gusta. Que te diría que son el terror y los musicales. ¿No? Las dos cosas absolutamente extremas. Creo que el único... Nunca hizo un musical clásico como productor. Esas películas donde la gente para la moto y empieza a cantar. Nunca hice de esas. Hice películas que tenían mucha música, como Gilda, por ejemplo. Que fue una película que perseguimos mucho con Loren Muñoz y que para nosotros funcionaba como un musical, porque las canciones existían para hacer avanzar la trama. Por más que fueran canciones que el personaje cantaba, no la clásica de los musicales donde esto, ¿no? Que van por el bosque y empiezan... Y ¿qué pasó? ¿Dónde sale la música? Que me encanta, es un género que me encanta, pero... y el terror me pasa una cosa parecida, es como el cine fantástico, por ejemplo. El terror particularmente es un género que amo mucho, que conozco mucho, que estudié mucho, y le tengo mucho respeto. Me cuesta mucho hacer pelis de terror. Te diría que en los casi una década y media que llevo casi como productor, trabajé en 4 películas de terror. Digo, Sudor Frío, Fase 7, Regresión con Emma Watson e Ethan Hawke, y te diría que nada, El Prófugo, la película de Nati Meta con Erika Rivas, que en realidad es una película de terror, pero que la gente no se dio cuenta mucho, que está planteada así. O sea, y laburé hasta esta altura en casi 90 películas. O sea que en realidad las que laburé de terror son muy poquitas. Pero es el género que más amo. Mirá, la Argentina tiene una gran tradición de literatura fantástica. Una gran tradición. Una tradición alucinante, de esa tradición que incluye a Cortázar, a Borges, a Bioy Casares, a Feeling, a, no sé, ¿viste? Horacio Quiroga, a pesar de que no era argentino. ¿Viste? Hay como hay una tradición muy grande de literatura fantástica en la Argentina, espectacular, que increíblemente no se trasladó tanto al cine. Cuando vos te fijás, el cine argentino de terror de entre los años 40 y 60 tiene 3, 4 películas. Una luz en la ventana, Obras maestras del terror, esas dos, en las dos, con Narciso Ibáñez Menta, El extraño caso del hombre y la bestia de Mario Soffici. En los 60 empiezan a aparecer algunas películas un poco más que usan el género fantástico como una herramienta. Invasión de Hugo Santiago, por ejemplo. Algunas películas donde el terror es una excusa para poner chicas sin corpiño. Sangre de vírgenes, La venganza del sexo, para el placer sangriento, las películas de Emilio Vieira, películas que a mí me encantan, pero que son una deformidad. Y en los 70, durante el proceso, no hubo cine de terror en Argentina, o sea, a partir del 76 y el 83 no hay cine de terror en Argentina, porque una de las cosas que más censuraba el proceso eran las películas de terror. La censura durante el proceso era muy dura con el cine de terror, lo cual es increíble, porque ¿viste? Al final la misma gente que usaba el miedo como una herramienta no quería que viese películas de terror. Es una locura. Cuando se estrenó El Resplandor, la película de Stanley Kubrick en la Argentina, Kubrick tenía por contrato con Warner Bros. Que si las películas eran cortadas, él podía decidir que no se estrenen en los países.
Por eso La Naranja Mecánica no se estrenó en la Argentina hasta los años 80, a pesar de haberse estrenado en Inglaterra y Estados Unidos en 1971. Warner logró que la censura local no cortase una escena de desnudos del Resplandor, que es un momento que un personaje, una mujer se levanta de una bañera y ahí se ve el beso público. Lo que hicieron los censores, o lo que hizo Warner con los censores, que ahora no lo podremos saber nunca, fue rayar las copias. Entonces la chica se levantaba de la bañadera y había una mancha verde donde estaba el pubis. Era mucho más terrorífico en realidad. O sea, si no, era como que alguien agarró una llave, ¿viste? Fotograma por fotograma, y lo que veías era un... Es verde, me acuerdo, ¿viste? Entonces, eso lo digo como para que vean que realmente, había un cine de terror muy pavo que se hacía mucho en los 70 y en los 80, el cine de terror de asesinos con un cuchillo y una chica por el bosque, que en la Argentina eran películas para mayores de 18. O sea, Halloween de John Carpenter no se estrenó hasta un año y medio después de su estreno en Estados Unidos. O sea, se estrenó en 1978 en Estados Unidos y en Argentina en 1980. Halloween, que vos decís, es una película que casi no tiene sangre, pero pasaba mucho eso durante el proceso. Cuando en 1984 el gobierno de Alfonsín elimina la comisión de censura, empezó a haber una catarata de películas, primero que habían estado prohibidas durante el proceso, muchas de terror, otras de sexo, y algunas con temas políticos. Recuerden que el proceso, además, una de las cosas que hacía era prohibir películas donde se caricaturizara a los militares, o a la iglesia, o a la policía, las figuras de autoridad, se ponían de la cabeza. Entonces, por ejemplo, estuvo parado durante casi un año el estreno de la Academia de Policía en la Argentina. Pero para darles el nivel de ridiculez que tenía la censura, ¿no? Entonces la gente o sea, para mí es un tema que vale la pena hablar porque tiene que ver con el valor de la democracia. Uno de los grandes valores de la democracia es el acceso a los contenidos restrictos. Y nosotros los damos por sentado, pero yo crecí en un mundo donde, y están mis padres presentes y lo pueden decir, se pirateaban películas en Super 8 prohibidas. La gente se pasaba las películas en Super 8. Alquilaba Super 8, por abajo de la mesa estaban las películas que estaban censuradas. O la gente que conoce el Cineclub Núcleo, había un grupo de cinéfilos del Cineclub Núcleo que se tomaban el piroscafo, se iban a Uruguay, y veían en Uruguay las películas que estaban prohibidas en Argentina. Como pasó en España durante el franquismo. Los españoles se cruzaban los Pirineos, se iban a Perpiñán, a Francia, a ver las películas que no podían ver en España. Entonces se cruzaban la frontera para ver La Naranja Mecánica. Digo, esta historia es cierta. Entonces, perdón que me voy por estos lados, pero son cosas que me gustan mucho. Me gusta contarlas, no la censura no me gusta hablar de esto. Perdón. El cine, empieza a haber un cine fantástico de a poquito en los años 80 en la Argentina, con películas como Alguien te está mirando, Lo que vendrá. Si querés, desde la fantasía, una película como El lado oscuro del corazón, empieza a aparecer lentamente eso que durante los 7 años de gobierno militar, de dictadura militar, no se podía ver con una versión local. Pero tardó mucho el cine de terror argentino estar en el lugar que está hoy. Tardó 20 años, 20 y pico de años, hasta que apareció una generación que no tenía un conflicto con esta narrativa de género. ¿Viste? Digo, y es paralelo a la aparición de Internet, publicaciones como La Cosa, muy buena revista, sobre este tema. ¿Viste? Digo, me parece que un movimiento cultural de perder el miedo a decir, hago una narrativa de género. Como pasa cuando hay mucho volumen, hay de todo. Hay cosas buenas, hay cosas correctas, hay cosas flojas, hay cosas horribles. Hay proyectos que tienen mucha creatividad, como las cosas que hace Nicanor Loretti, o las cosas que hace Pablo Parés, que para mí son tipos que hacen cosas, o incluso una película como El Prófugo, que dirigió Natalia Meta, que usa lo fantástico desde otro lugar. No lo digo porque yo sea parte del proyecto, sino porque creo que lo tiene. O incluso una película como La Cordillera tiene elementos fantásticos.
¿Viste? Es una película que flirtea con la idea del demonio y los pactos satánicos, digo. Empieza a haber mucho de eso, pero también hay mucha película de chica corriendo por el bosque y un chabón con un cuchillo de goma, rodado en Claromecó, grabado en Claromecó un fin de semana, también hay de eso. Que vos decís, y la escribieron en 3 días la película, y se nota. Hay de todo. Entonces, si me preguntás, por lo positivo y por lo negativo, el movimiento de cine de terror en Argentina hoy no es homogéneo, lo cual está bueno también, porque así aparecen películas como Aterrados, por ejemplo. Gabriel Greco es una película que está buenísima. ¿Viste? Y sí, siempre hay algo. Por año siempre hay 2 o 3 que a mí me llaman la atención. La de Pepe Soriano, que se estrenó hace No la vi. Sé que la van a dar ahora en Canal 7. Muy No buena. creo que la dan. Recomiendo. No la vi, pero bueno, ves, hay una búsqueda. De nuevo, para mí lo interesante, no que Pablito Párez haga películas, Pablo hace películas por muy poca plata, entonces su experimentación es esa, pero cuando aparece una película como La Cordillera y juega ese juego, vos decís, ok, acá cambió la perspectiva del sistema, porque 5 años antes era impensable a Darín en una película que tuviese elementos sobrenaturales. Una película carísima, lo tengo que decir además. Uf, la guita que gastamos en esa película. Pone nervioso cuando lo pienso. Bueno, no sé si quedan dudas y preguntas. Axel, les cuento a los que no saben, está ahí y es tarde. ¿Qué hora es ahí, Axel? ¿De qué hora estamos hablando? ¿Y acá qué hora es? Debe ser 3 de la tarde. ¿Allá? Ah. Tengo que hacer el cálculo. Espera que me fijo en la compu. Deme 2 segundos. 2:15, perdón. ¿De la tarde? ¿2:15 de la tarde? ¿O de la mañana? De la tarde. Ah, perdón, pensé que era más tarde, no sé, pensé que eran las horas, nada, hice mal la cuenta, pero agradecerte, Axel, no sé si quedan preguntas o no, yo ahí en el chat. Dígame, ¿es ahora o nunca? Yo bueno, salvo mis familiares que me van a mandar después WhatsApp, ya lo sé. Pero todo el resto me... En el chat dejé los datos de sonrisas por quien quiere saber esto. Sí, dejé el WhatsApp de Axel, por si alguien le quiere mandar un mensaje. No. 4 de la mañana. Estoy acá, ¿qué puedo ver en Netflix? Me muero. Yo tenía un jefe, no voy a dar el nombre, que viste, digo, que por ahí me sonaba el teléfono un feriado y yo decía, uy, hay un quilombo en el canal. Y atendía y decía, hola, sí, escúchame, estoy en el videoclub. ¿Qué película me recomendás que ella no haya visto? Yo qué sé. Che, la próxima vamos por el stand-up, Axel, cuando pase el taller de cine. Bueno, no, agradecerte a vos, no sé si quedan muchas dudas más, esto fue armado muy rápido, se mezcló, creo que lo sabés, con el tema del premio Abanderados, pero bueno, nos fue bien con la recaudación, fue bueno para nosotros poder haberlo hecho, y también por la difusión, y también por el momento y el espacio. Quedará seguramente abierta la posibilidad de otras acciones el día de mañana, nuevos talleres, la posibilidad, alguna vez hablamos de alguna premiere que podamos hacer acá, de alguna película que hagas donde podamos mandar las entradas, o cosas por el estilo, con el fin siempre de ayudar y de ya cuando, la realidad. Digo, yo estoy como todos, estamos todos esperando que nos digan, bueno chicos, se acabó la pandemia, y podemos volver a hacer todas esas cosas que dábamos por sentado antes, y que después se volvieron más complicadas, y que bueno, nada, imagino que en algún momento vamos a poder retomar muchas de esas actividades y más presenciales y poder hacer cosas presenciales con la gente, que sería genial. Bueno, ojalá se dé dentro de poco. Tu familia es muy sonrisera, ya lo sabés, está cerca de la organización hace mucho tiempo. Y bueno, y te agradecerte a vos, a los que participaron, a los que aportaron para la entrada y no pudieron estar, pero aportaron igual, a los que lo habían grabado, y a los que día a día luchan por un mundo mejor y construyen sonrisas. Contemplando cuando te escuchaba, pensaba, y también para lo último que voy a decir yo por lo menos, es escucharte hablar con toda esa pasión y esa entrega a lo que haces, que es un poco lo que hacemos nosotros también, que lo nuestro es sin fines de lucro, lo tuyo puede tener fines de lucro, pero entiendo que encontrás en el cine otra cosa que no... Mira, si vos considerás fin de lucro llenar la heladera y pagar los gas y teléfono, puede ser, ¿eh? Ah, bueno, no sé entonces. Pero tampoco crees. No lo sé. No tengas tanta fantasía tampoco. La gente te ve en Hollywood y cree
cree que yo alquilo, mirá que no vivo en un Beverly Hills, No. alquilo en barrio. No, hacía es que en pensar en algo que a uno lo mueve con un fin más allá de lo que puede ser lo material, y se ve que a vos te apasiona, te gusta, y buscás desde el cine hacer un montón de cosas. A nosotros... No, y ¿sabés qué? Digo, el hecho de poder hacer esto, de conectar con la gente y que realmente sea útil para sonrisas, está buenísimo. ¿Viste? Digo, a lo mejor, yo qué sé, digo, para nosotros, para ninguno de los que estamos acá, nada, esto es placer, nos divertimos, no es un esfuerzo muy grande, y a lo mejor no te voy a decir que le cambiaste la vida a alguien porque es una exageración, pero le mejoraste la semana. Y a lo mejor con eso estamos bien. No, pero te digo, la verdad, al principio sonrisas era una exageración, pero estamos a 17 años de lucha y lo sé en primera persona de muchas vidas que se modificaron, y que no es exagerado decirlo. Desde si hacer un acompañamiento que te posibilita terminar la secundaria, si darte el alimento que no llegas a completar en tus 4 comidas diarias, si tener un espacio comunitario en donde ir a pasar momentos familiares y momentos lindos, y no estar en situaciones, adolescentes en situación de calle, por ejemplo, haciendo cosas en la calle, están adentro de un centro bailando en una murga, viendo películas quizás, o haciendo fútbol, o muchas de las cosas que pasan todos los días. Me parece que no estás exagerando, nosotros lo vemos así, y sé que las familias también. No, total, no. Yo lo que te quiero decir es, yo voy a contribuir, no puedo decir yo le cambio la vida a nadie. Yo contribuyo para que ustedes tengan herramientas para hacer lo que saben hacer. Y creo que todos los que estamos acá, todos estamos contribuyendo de algo, desde un lugar muy simple, que es, nos pasamos 1 hora y pico charlando. No, sí, te Está entiendo. buenísimo que eso les sirva a otros. Te entiendo a dónde vas y te lo agradezco mucho. Y ahí está, con estas cosas podemos armar el marco de oportunidades para que la misma gente que va transforme su vida, y eso pasa, por suerte. Así que te lo agradezco mucho, te lo agradezco muchísimo a vos y a los que participaron. Y por mi parte, nada más, invitarlos. Ahí dejé todos los datos de Sonrisas, no solo para la donación, sino las ubicaciones para que quien quiera acercarse a conocer lo que pasa en nuestros centros sociales cuando quiera, y entra en contacto con nosotros. Y bueno, y gracias por todo. Por mi parte, nada más, porque nos habíamos comprometido un tiempo determinado y tampoco queremos extenderlo mucho para nadie, pero si hay más personas que quieran comentar algo para cerrar, para hablar, o vos, Axel, lo que quieras, bienvenido. Ustedes me dicen, yo estoy acá. Estoy de cañón. Bueno, a ver, ¿alguien quiera abrir el micrófono? Un beso, Axel. Gracias, Axel. Muchas gracias. Te mando un beso grande. Gracias a todos, muchas gracias. Pásenla bien. Bueno, gracias entonces. Gracias. Chao, suerte, nos estamos viendo y gracias por tanto. Gracias a todos, nos vemos. Chao, gracias por todo. Gracias.